amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender a preparar conmigo este plato polaco que se llama pierogi z kapusta i grzybami. Es un plato que es muy importante en Polonia, es famoso mundialmente, se cocina en la Nochebuena y en español serían unas empanaditas rellenas de chucrut y también de hongos. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra chucrut, que es un ingrediente de este plato. Chucrut en checo se dice zeli. Muy bien, y para preparar el plato de hoy vamos a necesitar siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de chucrut. Yo ya lo he lavado. Después necesitaremos una cebolla mediana, cortada picadita en muy finito. Aquí tengo boletus, unos 30 gramos. Yo lo he tenido toda la noche en remojo. Tenemos también harina común, unos 250 gramos. Pimienta negra, sal, hojas de laurel, pimienta de Jamaica, mejorana. Aquí tengo 150 mililitros de agua tibia y también un poquito de aceite vegetal. Y el primer paso de nuestra receta va a ser ponernos una olla. En la olla vamos a poner el chucrut. También añadiremos el boletus. Si no tenéis boletus, podéis usar también championes secos, remojados o cualquier otra seta que tengáis. Y ahora vamos a añadir una hoja de laurel. Yo la he doblado así. Unas 2 o 3 bolitas de pimienta de Jamaica. Y ahora a todo esto le añadiremos agua hasta cubrir todo lo que tengamos ahí. Y una vez así lo ponemos a hervir. Lo dejaremos más o menos durante 30 minutos hirviendo. Y vamos con la masa. Para esto nos ponemos un bol donde ponemos harina. Ponemos un poquito de aceite, más o menos una cucharadita. Y le vamos a ir incorporando el agua tibia. Y vamos haciendo la masa. Primero la trabajamos en el bol. Y al rato nos la podemos pasar a la mesa. Voy a poner un poquito de harina aquí. Voy a pasar la masa aquí. Y la voy a amasar directamente arriba de la mesa. Y una vez que consigamos una masa suave que deja de pegar a las manos, la podemos poner en un bol. Y la tapamos con un paño ligeramente húmedo y la reservamos. Ahora nos ponemos un sartén, ponemos aceite y cuando esté caliente el aceite añadiremos la cebolla. Y la vamos a ir rehogando. Le podemos poner sal. Pimienta negra.
y un poco de mejorado. Muy bien, y una vez la tengamos dorada, yo me voy a apartar un poquito para después, para ponerle por encima de las empanaditas. Y el resto lo dejamos aquí en el sartén. Una vez hervido el chucrut con las setas, lo que vamos a hacer ahora es colarlo y picarlo con un cuchillo. Para hacerlo más pequeño, podéis picarlo con cuchillo o si tenéis picadora, pues con picadora. Yo voy a hacerlo con picadora. También hay que sacar las bolitas de la pimienta de Jamaica y si queréis también la hoja de laurel. Y una vez tengamos picadas las setas y el chucrut, lo vamos a añadir a la cebolla. Y lo vamos a rehogar. Y vamos rehogando durante más o menos 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, dejamos enfriar nuestro relleno y nos vamos a poner con la masa. Y mientras estamos enfriando el relleno, ya podemos ir preparando las empanaditas. Así que me he puesto harina. Voy a poner la masa ahí. Y ahora con ayuda de un rodillo vamos a aplanarla. Muy bien, y una vez lo tengamos de grosor más o menos de 2 o 3 milímetros, vamos a recortar la masa para crear después las empanadas. Así que recortamos círculos. Ahora os voy a enseñar cómo se rellena. Vamos a coger la tapa, con la ayuda de una cuchara nos hacemos una bolita para ponerlo en el centro. Ahora juntamos así primero en el centro, aplastamos y lo mismo hacemos con los lados. Voy a tratar de enfocar ahí. Muy bien, una vez aplastado así, vamos a crear un pequeño pliegue que sería con la ayuda de los dedos, haciendo así. ¿Veis? Y aquí lo tenemos terminado. Y cuando estén hechas, nos ponemos a hervir agua, no tiene que burbujear mucho. Y las vamos echando al agua hirviendo y los vamos a dejar hervir durante más o menos 5 minutos. Vais a ver que empezarán a flotar. ¿Veis? Y aquí ya los tenemos listos. Así que los vamos a sacar. Les podemos poner por encima un poquito de mantequilla y un poquito de la cebollita que hemos tostado. Y así nos ha quedado el plato de hoy, pierogi. Yo lo he pasado por sartén con un poquito de mantequilla y le he puesto por encima la cebollita porque a mí me gustan de esta forma, es espectacular. Pero se pueden comer directamente cuando los sacáis del agua, hervidos. Pero eso es un poquito más parecido a las gyozas, pero es la forma también de la que se pueden comer, por ejemplo, el día siguiente, si os sobran, pero no creo que esto pasará.
Espero que os haya gustado esta receta de hoy. Os quiero dar gracias como siempre por mirar mis recetas, déjenme like, comentarios y comparten mis recetas, así le llegarán a más gente. Muchísimas gracias y nos veremos como siempre en el próximo video. ¡Chao!